Durante 23 años, los familiares de centenares de personas que fueron desaparecidas entre los años 2002 y 2004 han mirado hacia La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, donde según testimonios de ex paramilitares como Jorge Enrique Aguilar, eran ejecutadas con tiros de gracia en una guerra que tuvo entre sus momentos más opacos la Operación Orión. Tras retirar miles de toneladas de escombros, aparecieron 4 cuerpos y este 30 de enero se conocieron las primeras identidades mediante investigación forense. Eran 2 jóvenes, trabajadores, que no tenían antecedentes judiciales. El resultado confirma las sospechas. ¿Qué dice este hallazgo acerca de la memoria del conflicto? ¿Por qué hay un fenómeno negacionista de las facetas más duras de la guerra interna en Colombia? Exploraremos detalles de esta investigación y de la búsqueda que continúa. Hoy es viernes 31 de enero de 2025. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas. Ya son 9 los decretos que se conocen por la conmoción interna que el gobierno establece para el Catatumbo. Diferentes ministerios han establecido la necesidad de hacer medidas en este paquete de decretos, que, como lo dio a conocer el ministro de Hacienda Diego Guevara, busca recaudar 1,06 billones de pesos. Los primeros 3 decretos que se conocieron apuntaron a la necesidad de dar garantía de medios de vida y producción de alimentos, protección de zonas agrícolas, cadenas productivas y de suministro, además de sistemas agroalimentarios, y adopción de medidas para la protección de tierras, territorios y activos. Y a lo que apuntaron sobre las medidas es primero gravar los juegos en línea y las apuestas, por lo que espera recaudar 514.000 millones de pesos. Asimismo, busca implementar la contribución especial del 1% al sector extractivo, lo que significaría recaudar 214.000 millones de pesos. Y el tercer impuesto es el que estará dirigido a todos los colombianos, también a ciudadanos extranjeros que realizan trámites de escrituras en las notarías. Habrá un cobro adicional de 1% por concepto de timbre sobre el valor del negocio. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, alguien vende una propiedad y tiene que pasar por la notaría por el timbre por 1.000 millones de pesos, eso significaría que esa transacción debería aportar 10 millones de pesos. Luego, en las siguientes medidas son más operativas. Por ejemplo, en los otros decretos se conoció que se designará un comandante militar dedicado al área de conmoción. También habrá una suspensión del otorgamiento de licencias ambientales en la zona, además de descuentos en el pago de renta a los que acojan a desplazados en sus casas, el trabajo remoto a todos los empleados del Catatumbo, los empleados públicos, y uno que llama la atención es que se podrán tomar fondos e ingresos de Fontur, este organismo que vigila los municipios turísticos, para brindar auxilio o subsidios a prestadores de servicios turísticos para la recuperación de las áreas afectadas. En otros también le da poderes al presidente y a través del ministro de Defensa para, dice el decreto, conjurar las causas de la perturbación al orden público e impedir la extensión de sus efectos. Y esto tendrá acción inmediata. Eso es entre los decretos más destacados en las medidas. Tras el vaivén diplomático que vivieron Colombia y Estados Unidos desde el fin de semana, se confirma a través de la Cancillería que este 31 de enero, viernes, la Embajada de Estados Unidos retoma sus trámites consulares, lo que significa continuar la programación de citas para visas, renovación y expedición de visas a colombianos para ingresar a Estados Unidos. Colombia confirmó su clasificación en el Sudamericano Sub-20. Está en las finales, después de que Brasil venciera a Ecuador, de manera que Colombia avanza en este torneo juvenil después de vencer a Bolivia 3-2 este jueves, y Brasil, pues como decimos, venció a Ecuador. Colombia llegó a 7 puntos en el grupo B, pero esperaba que hubiera un ganador en el segundo juego de la jornada para confirmar su cupo en el hexagonal final. La victoria de Brasil 3-2 le aseguró el cupo a nuestro equipo.
La fase final de este torneo comienza a jugarse el próximo martes. El país está a la expectativa de los resultados de la investigación forense que adelantan la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y la Unidad de Búsqueda que adelanta trabajos en La Escombrera desde hace años. Esto ubicado en la Comuna 13 en Medellín. Son décadas en las que familiares de las víctimas han esperado que se conozca la verdad de muchos desaparecidos, reportados como desaparecidos de los que no hay rastro y que se cree están sepultados bajo la acumulación gigante de escombros que tiran allí, en donde estarían sepultados, según la Defensoría del Pueblo, más de 500 cuerpos. Pues bien, de los que ya han sido encontrados 4 cuerpos, fueron identificados 2, y esto es un encuentro histórico porque se identificaron a una líder juvenil y a un vendedor ambulante que estaba en condición de discapacidad cuando fueron masacrados y ejecutados con tiros de gracia en La Escombrera. Ella había sido reportada desaparecida el 30 de julio de 2002, luego de que saliera de su casa a las 7 de la noche, según los datos que se han recogido de quienes la rodeaban. Y en el caso de él, había sido reportado por sus padres el 13 de octubre de 2002 a las 7:30 de la mañana cuando salió de su casa en el barrio Belencito. ¿Qué le dice a Colombia? ¿Qué le dice al mundo? ¿Qué le dice a la polarización política que está tan intensa en Colombia este hallazgo? ¿Qué significa este resultado que trae conclusiones importantísimas y muchas respuestas para muchos colombianos que las estaban esperando? Y cuando decimos esperando no es de ahora, de ayer, de hace unos meses, sino de hace décadas. Estamos con el profesor Miguel Barreto de Sousa, quien es profesional en Relaciones Internacionales y doctor en Política Internacional y Resolución de Conflictos de la Universidad de Coimbra en Portugal. Además, profesor de la Universidad Javeriana y del Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenido, profesor. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues lo primero es, ¿cómo ve usted la dimensión del resultado de lo que estamos conociendo hoy de la escombrera y de lo que hemos venido conociendo en las últimas semanas? Pues a mí me parece que es un paso muy significativo para los procesos de verdad, de memoria y de justicia en Colombia. Es un logro para la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos, pero creo que fundamentalmente es un momento muy significativo para los familiares de las víctimas y, de cierta forma, una victoria para los pobladores de la Comuna 13. La Operación Orión y ese periodo de 2002, 2003 sigue siendo una herida muy profunda en la memoria de los pobladores de la Comuna 13 y además está conectada con lo que es, yo diría, una de las facetas más oscuras y dolorosas del conflicto armado, que es la desaparición forzada, porque es un tipo de violencia, un tipo de hecho victimizante que configura casi muy a menudo para las víctimas un duelo patológico por la incertidumbre que implica, por la dificultad de cerrar, incluso en algunos casos por permitir mantener una esperanza tenue que implica un dolor casi cotidiano aún para las víctimas. Entonces, el hecho que se esté finalmente avanzando en este proceso y teniendo ya algunos de los resultados de identificación de las víctimas y de los cuerpos, me parece que es un momento muy importante. Y recordemos también pues que la escombrera no es solo a nivel colombiano, sino a nivel de todo el continente, una de las más importantes fosas comunes. De acuerdo, y de una muy alta complejidad. Pareciera que por las condiciones, por la forma brutal del lugar y de lo que significa, es probablemente una de las más complejas excavaciones en ese sentido en el mundo, diría yo. Sí, claro que ahí hay una dimensión técnica que siempre es compleja, pero la unidad de búsqueda de desaparecidos
tiene profesionales que podrán avanzar en ese sentido, pero esa complejidad tiene que ver con también todo lo que ha pasado en este tiempo. Es decir, se pasaron ya más de 20 años. Han habido procesos como segmentos y segmentos, capas que se fueron agregando de cemento, ha sido removido, incluso hay alguna especulación que muchos de los cuerpos que originalmente estaban allá podrán no estar. Por eso, claro, no será una operación, un proceso que tomará su tiempo y que no podrá tampoco lograr posiblemente resultados en el sentido de identificar todas las víctimas asociadas a la Operación Orión y a ese periodo de la toma paramilitar de la Comuna 13. Voy a leerle un apartado del informe de la JEP. Dice, ninguna de las dos víctimas tenía antecedentes penales, investigaciones, condenas, ni registros en archivos de inteligencia. Se trataba de personas completamente ajenas al conflicto armado. Se refieren a que son dos jóvenes del corregimiento de San Cristóbal, pertenecientes a población vulnerable, víctimas de desaparición forzada, y el dato forense es que la muerte se produjo en el año 2002. Dimensionar esto para nuestra historia, que son 23 años después, hay una gran discusión sobre si pertenecían a víctimas de la Operación Orión o, como lo han dicho desde otros lados, no, pues es que esto era perdón por decirlo de manera tan descarnada, el botadero de cuerpos de todos los criminales que tenían alguna acción en el lugar. Incluso hay voces que insinúan que esto no tiene que ver con los grupos armados. ¿Cómo responder a ese debate que pareciera que el país estuviera dando pasos hacia atrás en cosas que pareciera que ya hace unos años ya se habían aclarado y discutido? Bueno, la memoria siempre es un lugar de conflicto. Eh, es algo que me parece que es fundamental porque conecta el pasado con el futuro y con el rumbo que quiere el país y, bueno, en este caso también la ciudad de Medellín, pero obviamente que abre heridas del pasado y esas mismas polarizaciones. Pero obviamente que debemos tener en consideración lo que fue la historia de este lugar, la historia de Medellín, la historia de la Comuna 13. Y no estamos hablando únicamente de la confrontación entre guerrillas y el Estado, guerrillas y el paramilitar. La Operación Orión, y de hecho no fue únicamente la Operación Orión, hubo varias operaciones militares urbanas en ese sector, como la Operación Mariscal, tuvieron un impacto profundo en la población civil. Y un poco bajo esta lógica contrainsurgente de que si ese territorio era dominado por la guerrilla, toda la población civil de cierta forma era connivente con ese proceso. Es decir, ese principio fundamental del derecho internacional humanitario, que es la distinción entre población civil y población combatiente, no fue tenido en cuenta, um, bueno, en gran parte de lo que fue la historia del conflicto armado en Colombia, pero en especial en este caso de la Operación Orión. Es decir, fue una operación que buscaba limpiar, entre comillas, la Comuna 13 de la presencia guerrillera, pero que efectivamente lo que puso en marcha fue un proceso de toma paramilitar. De hecho, algunos de los pobladores de la Comuna 13 hablan de un proceso de dombernización de la Comuna 13. Entonces, mucha de la población civil, sin ninguna conexión con la guerrilla, sin ninguna conexión con el conflicto armado, terminaron siendo víctimas por estar en el lugar equivocado, en la hora equivocada, y por estar en determinada esquina, por determinado tipo de informaciones. Ahora, claro que lo que usted menciona, en Medellín, en la Comuna 13, confluyen muchas facetas y dimensiones de violencia. Entonces, no descarto tampoco la posibilidad que puedan existir otro tipo de víctimas, por ejemplo, lo que puede ser la limpieza social asociada al paramilitarismo. Usted como investigador de múltiples conflictos y con una óptica extranjera, me refiero en el sentido de que pues es un investigador que llega al país y ve este conflicto,
¿Con qué ojos lo ve? ¿Por qué se lo pregunto? Porque para nosotros como colombianos, por ejemplo, los que tenemos cuarenta y tantos, hemos vivido más de la mitad de nuestra vida en un conflicto armado del que apenas en los últimos años empezamos a ver una luz, pero crecimos pues con bombas, con paramilitares, con guerrillas que reemplazan unas a otras, luego con disidencias. Entonces estamos como en un ciclo continuo de violencia. Desde su óptica, quiero preguntarle qué es lo que más le llama la atención de ese fenómeno que se vive alrededor de la escombrera. Pues pues varios temas frente a lo que acaba de comentar, o de su introducción a a la pregunta. Hay historiadores y expertos en el conflicto armado colombiano, como por ejemplo la profesora Jenny Pierce de la London School of Economics, que hablan de un fenómeno de un país en guerra permanente desde su proceso de independencia. Si no es solo su generación, en realidad es un proceso que ha involucrado generaciones y generaciones de colombianos. Y yo tengo eventualmente, no sé si es un inconveniente o una ventaja, porque soy portugués, pero ya llevo 12 años viviendo en Colombia, 20 años estudiando el conflicto armado, el conflicto armado colombiano. Por eso sigo viendo desde afuera, pero también de cierta forma también ya desde adentro. Incluso, pues, se habla de bombas, la cuadra donde me encuentro en mi casa, pues aquí hubo una bomba del ELN hace no muchos años atrás. Pero yo creo que Colombia está de cierta forma atrayendo una gran mirada internacional, por todo lo que implica el contenido del acuerdo de paz y todo lo que implica los procesos asociados a la justicia internacional, como son precisamente estos de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Es decir, Colombia es casi un caso de estudio para el mundo, para la academia a nivel mundial, por la complejidad de los procesos, pero también por incluir una cantidad de temáticas bastante innovadoras en lo que fue el contenido del acuerdo de paz, pero también en los enfoques de la justicia transicional, muy centrado, por ejemplo, en lo que es la justicia restaurativa, que implica precisamente no solo sancionar los delitos y los victimarios, sino sobre todo centrarle en las necesidades de las víctimas. Y una de las grandes necesidades de las víctimas es la verdad y la justicia, que son dos elementos que están conectados. Y yo creo que esa es la gran importancia también de la escombrera como parte de estos procesos de memoria y justicia transicional. En las últimas semanas, y no solo de las últimas semanas, diría yo que en todo este fenómeno polarizante que hemos vivido en los últimos años, hay también un fenómeno que entiendo no es exclusivo colombiano, de negacionismo, de decir, mire, no existieron los falsos positivos. Se habla de los 6.402 y entonces hay una facción de la política colombiana que dice, eso no es cierto, muéstreme las pruebas, muéstreme los nombres. Pero por el otro lado también están pues las víctimas de las FARC, de los abusos, etcétera. Y corrientes negacionistas que parecieran en un fogón, pues enfrentándose todo el tiempo, ¿no? Negacionistas por un lado y que también, hay que decirlo, hay usos políticos de temas como la escombrera o precisamente como las víctimas de las FARC. ¿Cómo se ve ese fenómeno? Es decir, ¿cómo entender ese negacionismo que pareciera que compitiera con el ejercicio de memoria? No, no es un fenómeno exclusivamente colombiano. Yo creo que todos estos hechos traumáticos que están asociados a un conflicto armado, a la violencia, por ejemplo, de un régimen autoritario, están asociados a este tipo de fenómenos, de negacionismo y de polarización. Y en realidad, no hay una sola verdad, hay una multiplicidad de verdades, hay una verdad factual, hay una verdad jurídica, pero también hay verdades que tienen que ver con percepciones y lecturas de la historia y de los actores y de las mismas responsabilidades. Y por eso, por más que avance también los procesos de verdad y memoria, por más que sean planteados, incluso en algunos casos hechos, cuando un conflicto armado se va desarrollando,
siempre la lógica que más alimenta es la lógica binaria de absolutamente reduccionista en el sentido de los buenos y los malos, los villanos y los héroes, una lectura muy a pocos colores de la realidad, y es en gran medida en ese sentido que se integran esas corrientes negacionistas. Que a pesar de todos los testimonios, incluso de los propios responsables de algunas violencias, como de las ejecuciones extrajudiciales comúnmente conocidas como los falsos positivos, sigue negando. Y eso es por la misma razón que ahorita mencionaba de la presencia actual de la memoria en cuanto lugar de conflicto. Son narrativas que chocan porque siguen siendo luchas muy presentes en el esquema político y de visión de la sociedad, a la historia del conflicto. Hablando de un observatorio de construcción de paz, quiero preguntarle sobre ese camino hacia la paz. Esto nos arroja respuestas, pero todavía estamos con el Catatumbo encendido, con un narcotráfico disparado y una guerra por narcotráfico principalmente, con unos fenómenos desmovilizados que, pues, abandonados tal vez por la política del proceso de paz, de los acuerdos de paz, perdón, de repente pues se unen a disidencias e incluso, volvemos al tema del negacionismo, discursos que dicen, ah, no, es que eso siguen siendo la guerrilla, siguen siendo las FARC. ¿Cómo vamos a construir esa paz? Es decir, hay, desde el observatorio hay alguna manera de plantear en la conversación, oiga, ¿cuál es la ruta a seguir? Es la complejidad de la ruta para la paz, porque efectivamente la paz no es un momento. La paz no surge mágicamente con dos firmas en un acuerdo de paz. La paz implica procesos de muy largo aliento de construcción y que requieren atacar lo que son las causas estructurales y profundas del conflicto armado. Entonces, el conflicto armado en Colombia, sobre todo, persiste en las zonas de escasa presencia del Estado, donde hay pocos servicios, donde en ese sentido esa ausencia ha sido ocupada por grupos criminales o grupos armados a lo largo de la historia. Es decir, el conflicto armado en Colombia se ha ido siempre transformando. Es decir, es un proceso continuo. Si vamos a ver desde la violencia, las conexiones y su transformación para después la primera generación de las guerrillas, después la llegada del paramilitarismo, hay desmovilización, todos los procesos de desmovilización de grupos armados, sea guerrilleros o paramilitares, no implicaron el fin del fenómeno, sino una transfiguración y transformación de ese mismo fenómeno. Entonces, contrariamente a lo que podrían ser las expectativas en Colombia, en el mundo, de que finalmente Colombia había llegado a la paz, terminan siendo frustradas porque siguen existiendo otros actores armados que no entraron en ese mismo acuerdo. Se olvidó mucha gente que las FARC no eran el único actor armado en Colombia, había ahí el ELN, hay grupos paramilitares, pero incluso por múltiples razones que podríamos eventualmente discutir, eh, hay el fenómeno de las disidencias, que no es incluso un fenómeno homogéneo, tiene distintas lecturas que hay que hacer, y desafortunadamente esto implica que muchos de los territorios de Colombia, sobre todo los territorios más periféricos, como lo que estamos viendo en Arauca, en el Catatumbo, pero también esa permanencia en el Cauca, en toda la zona del Pacífico, ahí los dividendos de la paz no han llegado, incluso en algunos momentos eso implica una nueva ola de intensidad y magnitud del conflicto porque desaparece un actor y ese espacio empieza a ser disputado por varios actores y todos los momentos de disputa siempre son momentos de escalada del conflicto armado. Para entender las dimensiones de lo que hemos conocido durante este jueves,
hemos invitado a Antonio José Madariaga, quien es asesor político de la presidencia de la Comisión de la Verdad y quien estuvo además detrás del informe Hay futuro si hay verdad, como asesor para la lectura del informe final. Tiene mucho para decirnos acerca de esta revelación que hace la JEP, que es probablemente la primera gran respuesta, tal vez indebatible, aunque no se trata de eso, pero digamos la primera gran respuesta que le arroja a mucha gente, a los que creen, a los que no, a los que niegan. ¿Cómo entender esta respuesta que estamos conociendo? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todas las personas que están en el café de hoy. La escombrera es una de las mayores expresiones de lo que la Comisión de la Verdad y en particular el padre Francisco de Ruz denominó la Colombia herida. En el marco primero de la Operación Orión y después de la consolidación del dominio paramilitar sobre la Comuna 13, hubo distintos y variados repertorios de violencia y de violación a los derechos humanos. Hubo desplazamiento intraurbano, hubo desapariciones, hubo torturas y hubo homicidios. Entonces, el primer elemento es, hoy estamos, a partir de los hallazgos de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por desaparecidas, hoy estamos ante la identificación de cuerpos que efectivamente corresponden a los periodos señalados entre 2002 y 2004 en que se efectuó la Operación Orión. Entonces, ese es el primer elemento que me parece muy importante destacar. O sea, no es solamente si se encontraron esos cuerpos, sino que el hallazgo forense es que esos cuerpos corresponden a desapariciones que se registraron y que están documentadas en ese periodo. Un vendedor ambulante con discapacidad y una lideresa juvenil, cuya desaparición fue denunciada, está registrada y por lo tanto no se puede decir, ¿cierto?, que esa identificación no corresponde a los sucesos de la Operación Orión. Ese es el segundo asunto. Y el tercero, que me parece de muchísima importancia, es que finalmente eso despeja las dudas sobre la necesidad de la acción de memoria. El país no puede pasar la página sobre los hechos de la Operación Orión y los que derivaron en las desapariciones y en la utilización de fosas en la escombrera en Medellín. Quería preguntarle sobre eso porque entre las múltiples noticias que hemos recibido sobre la escombrera en los últimos días, en alguno de esos apartados leíamos que según las capas que se encuentran en la excavación, insinuaban que los cuerpos databan sus muertes por ejecuciones con tiros de gracia de meses previos a la Operación Orión. Quería preguntarle un poco eso porque si bien creo que esto arroja muchas respuestas, de todos modos, en alguno de los apartados que hemos leído sobre esta información, no hoy, sino en la anterior información, cuando se identificó la fecha, se databa la fecha, hablaban de meses como julio a agosto, una cosa así, y la Operación Orión se produjo en octubre del 2002. Aquí hay un elemento de la historia que hay que recordar. Hay que recordar que hubo incursiones anteriores a la Operación Orión en la Comuna 13. Ese es el primer asunto. Pero lo más importante allí es cuál es la fecha en que se denuncia la desaparición de estas dos personas. Porque efectivamente, al denunciarse la desaparición de estas dos personas, estamos ante la fecha exacta en que se podría considerar que se cometió el delito de lesa humanidad de desaparición forzada. De acuerdo, vemos una fecha 13 de octubre del 2002 a las 7:30 de la mañana fue reportada en el barrio Belencito la desaparición de una de las dos víctimas por cuenta de sus familiares. Básicamente responde a la fecha de la Operación Orión. Sí, o sea, aquí se trata de que la memoria en este caso es una memoria no fundada, como algunos han pretendido decir, en mitos o en narrativas, sino que están basadas en hechos. Este es un proceso de carácter
de antropología forense. Este es un proceso forense y por eso cumple con una serie de requisitos. Y la contrastación que se hizo es, ¿eran personas efectivamente denunciadas como desaparecidas? Sí. ¿En qué fecha se denunció su desaparición? Ya la tenemos, octubre. ¿En qué fecha se produjo la Operación Orión? En octubre. Entonces, no es una coincidencia en el tiempo, es una relación de carácter causal en el tiempo entre la Operación Orión y las desapariciones y más importante aún, más importante aún, la demostración fehaciente de que efectivamente esos desaparecidos fueron llevados a la escombrera. Perdón, usted usa el término llevados. Me llama mucho la atención porque el anterior informe hablaba de tiros de gracia en el lugar, como si hubieran sido ejecutados en ese lugar. Estamos ante una información distinta. Es decir, ¿fueron asesinados en otro lugar y llevados allí? No, lo que pasa es que fueron desaparecidos en otro lugar, en Belencito. Fueron desaparecidos en Belencito. Se llevaron según el informe de la Comisión de la Verdad, en el volumen No Matarás y en el volumen Hasta la Guerra Tiene Límites, ¿cierto? Se narra por parte de habitantes del sector que los llevaron a una base paramilitar que quedaba en el barrio San Cristóbal. Y de allí los trasladaron a la base paramilitar que funcionaba en la Escombrera. Por eso utilizo la palabra los llevaron, porque las detenciones arbitrarias y o las secuestros con fines de desaparición se produjeron en un sitio distinto a la Escombrera. Estos son dos cuerpos identificados de cuatro cuerpos encontrados, pero Cinco. cinco, pero informes de la Defensoría hablan de que, o las expectativas están en que podría haber allí más de 500. ¿Habrá un lapso para conocer esta verdad? ¿Qué podemos esperar? Vamos a tomar algunos ejemplos de las cifras que encontró la Comisión de la Verdad para mirar qué puede suceder allí. Por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada, ¿sí? La Comisión de la Verdad pudo identificar con nombre, apellido y lugar de la desaparición a 121.768 personas, después de cruzar 42 bases de datos. Llegó a esa cifra. Entonces se eliminaron todos los registros repetidos y se garantiza que esas personas están identificadas con nombre, apellido y lugar donde se produjo la desaparición. Sin embargo, la utilización de instrumentos de minería de datos por parte de la comisión le permite decir que el universo de desaparición en el marco del conflicto armado interno supera las 200.000 víctimas y que podría llegar a 200.000. En la medida en que eran actividades ilegales, muchas de las cuales se desarrollaban clandestinamente, precisamente por eso, las estimaciones corresponden sobre todo a lo que dijeron las víctimas, las denuncias por desaparición que hay. Eso es lo que permite llegar a la cifra a la que llega la Defensoría del Pueblo de la posibilidad de que haya 500 personas desaparecidas. Por la complejidad, hablamos ahora con un experto sobre el tema, por la complejidad de las excavaciones, esta es probablemente una de las fosas comunes más complejas en el mundo. El hecho de la naturaleza del lugar en donde se concentra pues esta fosa común. ¿Qué tanta fe o esperanza podemos tener en la continuidad de esta investigación? O quiero preguntárselo también desde un lado técnico, cuando llega a ese piso de profundidad de la investigación, significa que los que están investigando, que entiendo que hay hasta robots investigando allá, llegaron al punto que es exacto, es decir, a partir de aquí vamos a empezar a ver periódicamente más descubrimientos. Ese es un dato vertical, Pero ¿cuál es el área en la que durante 20 años han sido depositados escombros? Es que son cientos de millones de metros cúbicos que se utilizaron para intentar sepultar la verdad.
no solamente los cuerpos, sino sepultar la verdad. Tanto así que, siendo la escombrera un caso emblemático, no ha sido fácil llegar al punto donde llegamos ya, ¿sí? Las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, la Comisión, la Unidad de Búsqueda y la Jurisdicción Especial para la Paz, han tenido que trabajar durante años, 6, para llegar a este punto. O sea, aquí esta es la punta del iceberg. Lo que sigue es un trabajo de antropología forense muy grande, muy complejo, porque, insisto, claramente hubo intención de sepultar la verdad. Y ese es tal vez uno de los elementos más complicados que tiene este proceso. Cuando en la Comisión de la Verdad fuimos al Canal del Dique, uno de los responsables paramilitares, Juancho Dique, confesaba ante la Comisión de la Verdad y ante las víctimas, confesaba que probablemente el Canal del Dique sea la fosa acuática más grande del mundo. ¿Por qué el Canal del Dique? Porque precisamente arrojar los cuerpos al agua era casi una garantía, ¿sí?, de la imposibilidad de encontrarlos. Cuando estuvimos en Buenaventura, ¿sí?, en los esteros encontramos lo mismo. Ustedes la descripción que hacían es que los cuerpos eran amarrados de tal manera que subiendo y bajando la marea, distintos animales pudieran acercarse a desaparecer los cuerpos. Cuando miramos lo que pasaba, por ejemplo, alrededor de la utilización de elementos cortantes para descuartizar a las personas y mezclar los restos, y esa mezcla de restos, depositarlos en la misma fosa, tiene un componente, como relataba macabramente alguno de los enterradores de los paramilitares, tiene como uno de los elementos, efectivamente, el que era un asunto de comodidad para él, mutilar los cuerpos y mezclarlos en fosas, pero para otros era claramente la intencionalidad de dificultar que se conocieran en los asuntos. Entonces, esto es muy importante en el terreno de la memoria, pero el primer impacto que esto tiene, y que no hay que minimizarlo, es que por primera vez en todo este tiempo, más de 2 décadas después, las mujeres buscadoras de los desaparecidos y las desaparecidas encuentran respuestas. Algunas ya podrán continuar el trámite de su dolor, ¿cierto? Eso es muy importante y ofrece a otras familiares de los desaparecidos y las desaparecidas la esperanza de que los cuerpos de sus familiares, de sus seres queridos, puedan ser encontrados para ese trámite del dolor. Porque recordemos que la desaparición forzada es un delito continuado. No se acaba, como diría Rubén Blades en Desapariciones, ¿cierto? Cada vez que los trae el pensamiento. Esas madres nunca descansaron, 23 años buscando. Le quiero hacer una pregunta a usted, personal, diría yo, y es, las personas que hacían parte de toda la investigación, los esfuerzos, pues es que son 23 años. Hubo momentos de pensar en tirar la toalla, ellas no, pero quienes estaban en la investigación de decir esto no va para ningún lado. Yo vivía en Medellín cuando la Operación Orión. A finales de ese año me trasladé a Bogotá, pero yo vivía en Medellín cuando la Operación Orión. Y para el movimiento de derechos humanos estaba claro lo que estaba sucediendo. Y además tiene un elemento clave en la foto, en la famosa foto de Jesús Abad Colorado, de Chucho, de las tropas entrando, guiadas por un sujeto con la cara tapada y con botas de caucho, lo que no era característico de las fuerzas militares. Entonces, 3 cosas para decir. La primera, el Estado no solo tenía el derecho, sino la obligación de garantizar la seguridad de las personas de la Comuna 13. Y evidentemente era cierto que ahí había presencia de grupos armados ilegales. El tema es que todos los testimonios, incluyendo los testimonios de Don Berna, ¿sí?, es que eso se hizo en conjunción, en acuerdo con las fuerzas paramilitares del bloque Cacique Nutibara y del bloque Metro, y que participaron en el 00, ¿cierto?, y otros comandantes. Entonces tenemos el primer asunto clave,
es el Estado destruyó su propia legitimidad realizando una operación en compañía de los paramilitares. Primer asunto. Dos, además de eso, se montó una matriz de opinión, una matriz informativa, una matriz narrativa para desaparecer, inclusive hasta el punto de llamarlo recientemente un mito. La escombrera es un mito urbano, ¿sí? O sea, ahí hubo no solo toneladas de escombros, sino toneladas de palabras narrativas para ocultar lo que pasó allí. Y tercero, ¿cierto? En el caso del movimiento de derechos humanos en Colombia, y eso es algo que no ha sido suficientemente reconocido en el país, nosotros tuvimos la fortuna en la Comisión de la Verdad de trabajar muy de cerca con distintas organizaciones del movimiento de derechos humanos y del movimiento de víctimas. Ese país no ha reconocido todavía lo suficiente la dedicación, la valentía, la tenacidad de las víctimas y del movimiento de derechos humanos para que la memoria y la verdad, ¿cierto?, no sean sepultadas. Entonces, evidentemente, uno no se levanta todos los días con la misma ilusión. Evidentemente, uno a veces siente que todos los esfuerzos se estrellan contra murallas sumamente difíciles, pero cuando uno abraza la causa de las víctimas y abraza la causa de los derechos humanos, ¿cierto? Cuando uno es parte de ese movimiento, esa es una tarea que no acaba nunca, de la cual uno, o sea, eso no es una, comillas, profesión a la cual se renuncia, es una causa de vida. Y mucho más en el caso de las madres y los familiares de las personas desaparecidas. O sea, esa es una herida que no cierra, esa es una herida que no cierra. Cuando nosotros en la Comisión de la Verdad hicimos el encuentro en Pasto con esas mujeres buscadoras, en conjunto con la unidad de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, o sea, la impresión más potente que tú podías tener allí era la tenacidad y la ternura de esas madres hacia sus hijos desaparecidos. Y eso es una fuerza incontenible. El día que tú sientes que puedes flaquear, piensas en ellas y eso te da la fuerza para seguir adelante. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Nos vemos el próximo lunes. Podcast El Tiempo.